Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo del espectáculo turco, y específicamente en los rumores y las últimas noticias que rodean a una de las parejas más comentadas y queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si eres fanático de las series turcas de Kerem, de Hande o simplemente te gusta estar al día con las vidas de las celebridades, este vídeo es para ti. Prepárense porque hoy vamos a desvelar detalles sorprendentes sobre la terquedad de Hande Erçel, algo que, según Kerem Bürsin, ha llegado a desatar auténticas sorpresas. Sí, han oído bien. El actor, conocido por su carisma y por ser bastante abierto con sus seguidores, ha estado hablando, y lo que ha revelado sobre su relación con Hande, o mejor dicho, sobre ciertos aspectos de su personalidad que han impactado en su dinámica, es digno de atención. Como siempre, si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscribirse que ven por ahí abajo. Es completamente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Y si ya están suscritos, muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema que ha causado revuelo. El título de hoy, Kerem Bürsin revela todo, la terquedad de Hande Erçel desata sorpresa, no es para menos. Ha sido un titular que ha llamado la atención de muchísimos fans y medios de comunicación. Y es que si algo sabemos de Kerem Bürsin, es que tiende a ser bastante directo y sincero. Cuando él decide hablar, lo hace con el corazón en la mano, y a menudo, sus declaraciones abren puertas a nuevas interpretaciones de su vida personal y profesional, y por supuesto, de su relación con Hande Erçel. Últimamente los rumores y las especulaciones sobre su futuro juntos, así como sobre su dinámica de pareja, han estado a la orden del día. Y ahora, con estas revelaciones de Kerem, parece que tenemos un poco más de luz sobre cómo funcionan las cosas entre ellos, especialmente cuando se trata de, bueno, la terquedad de Hande. Ahora, cuando hablamos de terquedad, es importante entender que no necesariamente tiene una connotación negativa. En el contexto de una relación, a veces puede significar determinación, una fuerte convicción en lo que uno cree, o incluso un espíritu luchador. Y es precisamente esta faceta de Hande la que Kerem ha decidido compartir. Según lo que se ha podido inferir de sus recientes apariciones y declaraciones, Kerem parece admirar esta cualidad en Hande, pero al mismo tiempo, reconoce que puede llevar a situaciones inesperadas, a sorpresas como él mismo lo ha descrito. Imaginemos el escenario, una pareja que comparte no solo amor y admiración, sino también proyectos profesionales y una vida pública bastante expuesta. En este ambiente, las pequeñas diferencias de opinión o las distintas formas de abordar las cosas pueden magnificarse. Y aquí es donde entra en juego esa famosa terquedad de Hande. Kerem en sus comentarios ha insinuado que hay momentos en los que Hande se aferra a sus ideas, a sus convicciones, de una manera que incluso a él, que es conocido por su propia tenacidad, le ha sorprendido. Y estas situaciones, lejos de ser motivo de conflicto, parecen haber generado, en ocasiones, resultados que nadie esperaba, tanto para bien como para, bueno, para generar un poco de caos divertido. Piensen en la industria del entretenimiento. Es un mundo de decisiones rápidas, de presiones constantes, de compromisos y de visiones diferentes. Si Hande tiene una idea clara sobre un proyecto, sobre cómo se deben hacer las cosas, o incluso sobre su propia carrera, y Kerem, con su propia visión, se encuentra con esa firmeza, la negociación, la sorpresa y la eventual resolución de esa situación se vuelven fascinantes de observar. Kerem ha llegado a decir que en ocasiones, piensa que tiene una idea y que es la correcta, y de repente Hande, con su particular manera de ser, le demuestra que hay otro camino, o que su forma de pensar es aún más profunda de lo que él había anticipado. Y esas son las sorpresas que él menciona. No son sorpresas negativas, sino más bien momentos en los que se da cuenta de la fuerza y la determinación de Hande, y de cómo esas cualidades pueden llevar a resultados que él no había previsto, y que a menudo terminan siendo para mejor. Por ejemplo, podría tratarse de decisiones sobre sus carreras. Quizás Hande tiene una visión muy específica para un papel o un proyecto, y está dispuesta a luchar por ella, a no ceder fácilmente. Kerem, que también es un actor con ambiciones y una trayectoria definida, podría al principio tener una perspectiva diferente. Pero según sus palabras, esa terquedad de Hande, esa convicción en lo que cree, a menudo lo lleva a reconsiderar, a ver las cosas desde un ángulo nuevo, y a menudo, a descubrir que la idea de Hande era, de hecho, la más acertada o la más innovadora.
Esa es la sorpresa, esa revelación de que a veces, la insistencia y la determinación de ella conducen a descubrimientos que él no habría hecho por sí solo. También podríamos pensar en su vida personal. Las parejas toman decisiones conjuntas sobre viajes, sobre inversiones, sobre planes de futuro. Si Ande tiene una opinión firme sobre cómo se deben planificar unas vacaciones, o sobre cómo invertir en una casa, o incluso sobre la cantidad de tiempo que deben dedicar a ciertos proyectos personales, y Kerem, quizás un poco más impulsivo o con una visión diferente, se encuentra con esa resistencia, ahí es donde surge la sorpresa. No se trata de que ella sea inflexible en el mal sentido, sino más bien de que tiene una fuerza interior que, cuando se pone en marcha, puede cambiar la dirección de las cosas de maneras inesperadas. Y Kerem parece disfrutar de esa dinámica, de ese empuje que Ande le da a su relación y a sus vidas. Es importante recalcar que estas declaraciones de Kerem no buscan criticar a Ande. Al contrario, por el tono en el que las ha expresado, se percibe una profunda admiración y un gran respeto por su pareja. Él ve esta terquedad no como un defecto, sino como una cualidad que la hace única y especial. Es esa chispa de determinación, esa valentía para defender sus ideas, lo que, según él, ha llevado a resultados sorprendentes y, en última instancia, beneficiosos. Quizás esto también explique por qué su relación ha sido tan sólida y mediática. Dos personalidades fuertes con visiones claras, pero que saben cómo navegar sus diferencias de una manera que los impulsa hacia adelante. La terquedad de Ande en este contexto se convierte en un motor de cambio, en un catalizador para nuevas ideas y perspectivas. Kerem ha dicho en varias ocasiones que admira la inteligencia, la perspicacia y la fortaleza de Ande. Y esta terquedad, en el fondo, es una manifestación de todas esas cualidades. Es la manifestación de una persona que sabe lo que quiere y está dispuesta a trabajar para conseguirlo, incluso si eso significa desafiar las expectativas o las ideas preestablecidas. Los medios de comunicación y los fans a menudo idealizan las relaciones de las celebridades, esperando que todo sea perfecto y armonioso. Pero la realidad, como bien sabemos, es mucho más compleja. Y es precisamente esta honestidad de Kerem, al compartir estos detalles más humanos y reales de su relación con Ande, lo que la hace aún más interesante y cercana para el público. Nos muestra que incluso en el mundo del glamour y la fama, las parejas enfrentan desafíos, negocian, y a veces, se sorprenden mutuamente con sus propias personalidades. La sorpresa a la que se refiere Kerem no es una sorpresa desagradable, sino más bien un asombro positivo ante la fuerza de carácter de Ande. Es el tipo de sorpresa que te hace decir, «Wow, no había pensado en eso, pero tiene todo el sentido». Es la sorpresa de descubrir una nueva faceta en alguien que creías conocer bien, o de ver cómo una cualidad que podría considerarse difícil, en otro contexto, en Ande se transforma en una fuente de éxito y crecimiento. ¿Y cómo han reaccionado los fans a estas declaraciones? En general, la acogida ha sido muy positiva. Muchos seguidores de Ande y Kerem han elogiado la sinceridad del actor y han aplaudido la personalidad fuerte de Ande. Muchos la ven como una inspiración, como una mujer que no tiene miedo de ser ella misma y de defender sus convicciones. Esta terquedad, lejos de ser un punto negativo, se ha convertido en un símbolo de su fuerza y determinación. Además, estas revelaciones nos dan pistas sobre cómo construyen sus decisiones juntos. Probablemente los proyectos en los que Ande se involucra son aquellos en los que ella cree firmemente y Kerem, con su apoyo y admiración, la acompaña en esa lucha. O quizás en su vida privada, las decisiones importantes se toman después de un proceso de negociación donde la visión de Ande, impulsada por esa terquedad, juega un papel crucial. Es fascinante pensar en cómo estas pequeñas batallas de voluntades terminan fortaleciendo su vínculo. No se trata de que uno domine al otro, sino de que ambos, con sus personalidades fuertes, se desafían mutuamente, se impulsan a ser mejores y a considerar perspectivas diferentes. Y esto, en cualquier relación, es un ingrediente fundamental para el éxito a largo plazo. Kerem ha sido muy cuidadoso en sus palabras, siempre transmitiendo amor y admiración. Cuando habla de la terquedad de Ande, lo hace con una sonrisa, como si estuviera recordando una anécdota divertida y entrañable. No hay resentimiento en su voz, solo una apreciación profunda por la mujer que tiene a su lado. Y eso es lo que realmente importa, ¿verdad? Que las diferencias, en lugar de ser un obstáculo, se conviertan en una oportunidad para el crecimiento mutuo. Para concluir, este vídeo se ha centrado en las recientes declaraciones de Kerem Bürsin, quien ha revelado detalles sobre la fuerte personalidad de Ande Erçel, específicamente su terquedad.
Hemos explorado cómo esta cualidad, lejos de ser negativa, se manifiesta como determinación y convicción, generando sorpresas que Kerem parece admirar y apreciar. Hemos visto cómo esta faceta de Ande puede influir en sus carreras, en sus decisiones y en la dinámica general de su relación, y cómo los fans han acogido estas revelaciones con entusiasmo, viendo en Ande una fuente de inspiración. En definitiva, Kerem nos ha brindado una mirada genuina y enriquecedora a los aspectos más humanos de su relación, demostrando que la fuerza de carácter es una cualidad admirada y un motor para el crecimiento mutuo. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, explorando las fascinantes dinámicas entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones de Kerem. ¿Creen que la terquedad es una cualidad importante en una relación? ¿Qué opinan de la personalidad de Hande? Déjenme sus comentarios abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y por todo su apoyo. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Kerem y Hande, o de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.